En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios Padre, por siempre mostrarnos tu amor y por el día de hoy reunirnos para estudiar las Escrituras. Ayúdame el día de hoy para poder escudriñar las Escrituras correctamente y enseñar doctrina correcta para aumentar nuestra fe. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y también ayúdame a mostrar correctamente que históricamente está fundada primero la Iglesia Católica por tu Hijo Jesucristo y que su plan es para que todos estemos en su iglesia. Y también el día de hoy ayúdanos a ser personas como San Francisco de Asís para trabajar dentro de la iglesia, para no alejarnos de la iglesia. Cuando haya problemas, hay que ayúdanos a llenarnos del Espíritu Santo para trabajar dentro de la iglesia que tú fundaste y no alejarnos de ella. Y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen para poder decir puras palabras correctas. No dejes que mentiras fluyan de nuestras bocas en ningún momento. Y pedimos la intercesión de todos los santos am, que preservaron estas santas doctrinas. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Padre, Santo. Espíritu Santo, amén. Ok. Ahora, vamos a empezar con Mateo capítulo 16 aquí. Muy importante este versículo. Este es el versículo base. Aquí es donde se empieza todo cuando hablamos del papado. Eso es la doctrina de la Iglesia Católica, que tenemos el Papa, ¿verdad? Sucesor de San Pedro en Roma, que tiene la primacía sobre las demás iglesias y que ah, tiene autoridad desde San Pedro, ¿verdad? Y todos los sucesores de San Pedro, ¿verdad? Hasta el día de hoy, San Francisco, perdón, el Papa Francisco. Tenemos el Papa Francisco antes de él, el Papa Benedicto XVI, antes de él es el Papa San Juan Pablo II, y así va la línea hasta llegar a San Pedro. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy con la Biblia y también en historia. Entonces, vamos a ver aquí Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Y la razón que voy a hacer esto es porque el siguiente capítulo de la Biblia que vamos a leer es Mateo capítulo 16. Entonces es muy importante conocer esto, ¿ok? Mateo 16, vamos a empezar con el versículo 13 para darnos el contexto completo. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ok? Porque el Hijo del Hombre es Jesús. Y está en el lugar de Cesarea de Filipo. Ese lugar es muy, muy hacia el norte de donde estaba haciendo su ministerio a Jesús, donde hacía sus obras. Es muy alejado. Haga de cuenta que era como un retiro donde llevó a sus discípulos, ¿verdad? Para estar separado por un tiempo. Y en esta área, después les voy a mostrar la semana que viene dónde se encuentra en el mapa, pero, pero esta área tienen en este tiempo había un templo y debajo del templo estaba una piedra que sostenía este templo. Entonces era un templo pagano y debajo de este templo, en esta área, ¿verdad? Donde aquí estaba presente Jesús y sus discípulos, los apóstoles, allí estaba un templo pagano y debajo del templo estaba una piedra, ¿ok? Muy importante entender este contexto porque esto es lo que miraban los apóstoles. Estaban alrededor de un templo pagano. Debajo de este templo estaba una piedra que sostenía este templo. Muy importante para que lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Para entender estas palabras que va a decir Jesús a San Pedro. Dice, Ah, aquí el versículo 14, ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Ok?
Y si se acuerdan, en Mateo capítulo 14, la semana anterior, leímos que Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado, ¿sí? Él era una de esas personas. Pero también había otras personas que decían que él era Elías. Elías bajó. Aquí está Elías entre nosotros. Otros decían que era el profeta Jeremías, otros algún otro profeta. Y ahora dice Jesús, ok, eso es lo que dicen ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro fue el quien contestó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, ¿verdad? Ni carne y hueso no te lo reveló, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia o edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y ni siquiera el poder de la muerte o del infierno podrá vencerla. O sea que va, jamás va a ser vencida la iglesia. La iglesia se va a sostener a todos los tiempos hasta que regrese Cristo. Versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Las llaves del reino de los cielos. Entonces, Él tiene las llaves, acuérdense, Jesús está construyendo su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Trajo su reino aquí en la tierra, estableció su iglesia y le está dando las llaves a San Pedro. Entonces, y dice también Jesús que lo que ate Pedro en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto quiere decir que Jesús lo respalda. Las decisiones que él tome a atarnos a una doctrina o a desatarnos de la doctrina, ciertas doctrinas, es respaldado por Dios. Un ejemplo, si San Pedro nos ata a una doctrina, por ejemplo, tienes que creer que Jesús es Dios. Entonces estamos atados. Lo que ata aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Estamos atados a esa doctrina. Tenemos que creerlo, ¿sí? Tenemos que creerlo. Y ahora dice, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir que incluso si San Pedro dice, por ejemplo, no es necesario esto para la salvación, lo tenemos que creer, porque él también tiene ese poder de desatar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es guiado por el Espíritu Santo. Esta es una promesa que Jesús le dio a San Pedro, le dio las llaves. Estas llaves en el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento van a encontrar que Jesús se la dio a ninguna otra persona más que a San Pedro. ¿Ok? Am, Después vamos a leer en Mateo 18:18 que los apóstoles también recibieron esto de poder atar y desatar, pero nunca dice que Jesús les dio las llaves a ellos, sino solamente lo menciona Pedro. Entonces ellos tienen la llave indirectamente por medio de San Pedro. San Pedro es la que tiene la llave y ellos tienen que estar en comunión con San Pedro porque él es el que tiene la llave. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí. Y, este es el primer versículo que muestra que San Pedro es el primer papa, ¿sí? Él tiene la autoridad, él tiene las llaves. ¿Qué es este significado de las llaves? Acuérdense, yo he mencionado esto muchas veces en el estudio bíblico, que el Antiguo Testamento es base del Nuevo Testamento y tenemos que entender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en mente las enseñanzas del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora Isaías capítulo 22. Am, Aquí tenemos, eso es un libro del Antiguo Testamento, los tiempos del Antiguo Testamento, ¿sí? Antes de que se encarnó nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos de Isaías el profeta, 700 años antes del tiempo de Jesús, esto fue escrito. En el contexto estaba el reino, ¿sí? Tenían un rey y tenían un, am, una persona que era haga de cuenta que es como un presidente, ¿sí?
representa el rey cuando el rey no está presente y recibe una llave que muestra su autoridad. Y lo que él dice, eso es lo que pasa. Lo que él manda, eso es lo que tienen que hacer. Entonces tiene primacía. Y vamos a ver aquí, Isaías 22, versículos 21 a 23. El contexto, lo que está pasando es, ahí había una persona que se llamaba Sebna, que tomaba este lugar, pero no era muy justo. ¿Sí? Sí, Dios lo va a quitar de su lugar y va a dar su autoridad a otra persona. Vamos a ver quién es esa persona. Esa persona es una persona llamada Eliakim. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre Eliakim. Dice, lo vestiré con tu túnica. Entonces está hablando con Sebna por medio del profeta Isaías. Vestiré a Eliakim con la túnica de Sebna, ¿sí? Le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Tendrá su autoridad, tendrá su honor, tendrá su túnica. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces, ¿será que un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá? ¿Quién? Los súbditos del rey, los habitantes de Jerusalén, el pueblo de Judá, ellos eran los súbditos del rey. Entonces, esta persona es padre ¿de quién? De los súbditos del rey, ¿ok? En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre, y yo haré que quede firme en su lugar como si fuera un clavo, ¿ok? Entonces, noten que Eliakim es padre para los súbditos del rey, recibe la llave y también vemos que ah, lo que él abra, ¿sí? Quedará abierto, nadie lo podrá cerrar. Lo que él cierre, nadie lo podrá abrir. Esto concuerda exactamente lo que está escrito acá en el versículo 19. Cristo está estableciendo su iglesia, su reino en la tierra. Entonces hay un reino, están las llaves y luego dice Jesús, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. O sea, yo te respaldo, nadie puede ir a tu contra, nadie tiene el derecho de hacerlo. La misma enseñanza. Entonces, San Pedro fue dada, San Pedro fue dada estas bendiciones, ¿sí? Y él es padre de los súbditos del rey. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quiénes son los súbditos? Los miembros del reino, los que están bajo la autoridad del rey. ¿Quién es el padre? El papa. Papa quiere decir padre, la persona con las llaves. Por eso le decimos al Papa Francisco, le decimos Papa Francisco. ¿Por qué le decimos papa? Papa quiere decir padre. Esto viene del Antiguo Testamento, el base del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces ahí está el primero. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Vamos a ver cómo Jesús planeó que San Pedro va a ser el jefe. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, zarandearlos, separarlos como si fueran trigo. Así se hacía con el trigo, se separaba el trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿De qué está hablando Jesús? Dice, para que no haya separaciones entre ustedes. ¿A quién vamos a seguir? Cuando hay separación, ¿qué pasó? Agárrense de San Pedro, porque Jesús está orando por él. Eso es la enseñanza que Jesús está dando. Y dice, yo he rogado por ti. Noten que este es un problema para todos. Dice, Satanás los ha pedido a ustedes, todos que están allí. Pero ¿por quién rogó Jesús? Por Pedro en particular, Simón, Pedro. Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pedro quiere decir piedra. Y ahorita vamos a regresar al versículo 18, el significado que tiene eso, ¿sí? Porque cuando Jesús cambia el nombre de alguien, o Dios cambia el nombre de alguien, incluso en el Antiguo Testamento, es por un propósito que ellos van a tener. Es por un propósito que ellos van a tener, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver después qué es el propósito que tiene.
que va a tener San Pedro. Ya sabemos, él es el Papa, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco más a fondo en eso un poco después. Dice, y tú cuando te hayas vuelto a mí, ¿qué quiere decir eso? San Pedro se va a alejar de Dios, lo va a rechazar. Acuérdense, 3 veces se negó de Jesús. Y dice, cuando tú hayas vuelto, cuando te has vuelto a mí, tú vas a ser el que vas a ayudar a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en Jesús, firmes en la fe, no caer en mentiras. Él va a ser el primer papa que ordena y lo que él diga, eso es lo que va a hacer. Vamos a ver después cómo él arregló el problema que habían en el primer siglo. Por medio de un concilio, él lo arregló. Vamos a ver después. Juan capítulo 21, versículos 15 al 18, otro ejemplo. Esto es después de que Jesús resucitó, ¿ok? Jesús resucitó y se les apareció varias veces a sus discípulos. Y esta es la tercera vez. Y ahí estaba San Pedro con otros discípulos, otros de sus apóstoles de Jesús. Miren lo que dijo Jesús a San Pedro, ¿sí? A Simón Pedro, ¿ok? Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Entonces noten que Jesús le dice, ¿me amas más que a quién? Que estos, los apóstoles que están aquí presentes. Él dijo que sí. Y ahora Jesús le dice, cuídalos entonces. Tú estás encargados de ellos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Él va a estar encargado de toda la iglesia, porque acuérdense que Jesús es el pastor, nosotros las ovejas. Pedro está cuidando las ovejas. Él recibió esta autoridad de Jesús. Él es el jefe de la iglesia. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces dijo, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él sabe todo. Segundo dice, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Entonces, de hecho, usa dos diferentes palabras, ¿verdad? Usa la palabra como de dar de comer a las ovejas y también de cuidar, ¿verdad? Pastorear a las ovejas, ¿verdad? Entonces, Él va a gobernar sobre las ovejas y nos va a dar de comer para conocer esta doctrina de Jesús, ¿verdad? Infalible. ¿Sí? El Papa tiene la autoridad de declarar infaliblemente las verdades de Jesús. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Está diciendo que después lo explica San Juan en el versículo 19. Él dice que estas palabras lo dijo Jesús para decir cómo va a morir. Va a ser martirizado. Entonces eso fue profetizado por Jesús. Tú vas a ser tú vas a ser martirizado, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, en los tiempos de los apóstoles, ¿qué es lo que enseñaba San Pablo? Este es San Pablo, 1 Timoteo 3:15, dice, hablando de la iglesia del Dios viviente, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, dice que es base y columna de la verdad, base y columna de la verdad. Y de hecho en esta Biblia lo dice, sostiene y defiende la verdad, ¿verdad? Entonces es base y columna de la verdad, sostiene y defiende la verdad, ¿verdad? Si es base y columna, ¿ok? ¿Qué es una base? ¿Qué es la base? Sostiene a lo que está arriba. Fundamento, ¿verdad? Sostiene lo que está arriba. Entonces, si sostiene y defiende la verdad o si es base y columna de la verdad, eso quiere decir que la iglesia sostiene la verdad, declara la verdad, preserva la verdad. Entonces, ¿dónde hay que ir? Hay que ir a la iglesia de Jesucristo, el que Él fundó, porque nos va a enseñar la verdad. Vamos a ver un ejemplo aquí
San Pablo, vamos a ver si puso estas palabras en práctica, ¿ok? Hechos capítulo 15, versículos 1 al 20. ¿Ok? Dice, por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. ¿Qué está diciendo allí? Había unos judíos que se convirtieron y creyeron en Jesús, el Mesías, pero empezaron a decirle a las personas, a los gentiles que se convertían, les empezó a decir, estos judíos empezaron a decir, oyen, muy bien que aceptaron a Jesús, muy bien, pero eso no es suficiente. Necesitan circuncidarse según lo que está escrito en la Biblia. Está escrito en en los libros de Moisés, la ley de Moisés dice que se tienen que circuncidar al octavo día. Y también si no estás circuncidado, se pueden circuncidar de adultos, ¿verdad? Pero te tienes que circuncidar si no vale. No eres salvo, al menos si lo haces, porque estás negando. ¿Sí? Tienes que hacerte judío, de esa manera lo ponen muchos, tienes que hacerte judío para que seas salvo, porque Jesús es un Mesías judío. Él cumplió estas leyes, ahora tú las tienes que cumplir también, es lo que ellos decían. Tienes que cumplir la ley de Moisés, si no, al infierno vas, es lo que ellos decían. Vamos a ver qué afirmó la iglesia. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén y tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos de la iglesia de aquella ciudad. O sea, ¿qué hicieron? Debatieron, ¿verdad? Pablo les dijeron, están mal, eso no es necesario para la salvación, están mintiendo. No se arregló el asunto, entonces, ¿qué hicieron? Vamos a ver qué dice la iglesia, los apóstoles y los ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Vamos a ver qué afirma la iglesia, porque la iglesia tiene la autoridad de arreglar estos asuntos. Esto es lo que llamamos el magisterio de la iglesia, las autoridades de la iglesia que están encargados de enseñar correctamente la doctrina correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora de dónde proviene, antes de seguir leyendo, vamos a ver de dónde proviene esta doctrina, de dónde proviene, ¿sí? Viene de las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Vamos a verla. Y de hecho lo voy a poner aquí, Mateo 18, 15, 18, no, 17. Miren cómo dijo Jesús que tenemos que arreglar los asuntos. Dice, si tu hermano te hace algo malo, ¿sí? Peca contra ti. Por ejemplo, un ejemplo. Si tu hermano va y te dice, hermano o hermana, no debes de creer que Jesús es Dios. No lo debes de creer. Eso es una mentira, ¿verdad? Están mintiendo contra ti. Te están tratando de convencer a no creer que Jesús es Dios, pero Jesús sí es Dios. Entonces dice, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Entonces tienes que hablar con esa persona. No, no, hermano, tú estás mal. Jesús sí es Dios, ¿ok? Sí es Dios. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a uno o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres personas. Nos trae a dos o tres hermanos en Cristo que corrijan a este hermano. Miren, Jesús sí es Dios, Jesús sí es Dios. Y te lo podemos mostrar. Pero si tampoco les hace caso a ellos, vamos a ver quién tiene la máxima autoridad. Aquí dice, díselo a la comunidad, pero esto no es correcto. Literalmente en el griego dice, díselo a la eclesia, que quiere decir la iglesia. La iglesia. Díselo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que fundó Jesús. Eso, la iglesia tiene esa máxima autoridad. Vamos a ver qué pasa si no escuchan a la iglesia. Y si tampoco hace caso a la iglesia, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Es decir, esta persona no es de nosotros. Palabras muy fuertes, pero Jesús le dio esa autoridad a la iglesia. Tenemos que escuchar a la iglesia. Jesús dio ese orden. Entonces hay que hacerlo, porque Jesús nos dio ese orden. ¿Ok? Ahora vamos a seguir leyendo aquí Hechos capítulo 15, versículos, vamos a leer desde el versículo 3 ahora, ¿ok?
Versículo 3. Enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo contaron cómo no, perdón, cómo los no judíos, o sea, los gentiles, habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios, se convirtieron personas a creer en Jesús, y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos, a las autoridades de la iglesia, para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro, ¿quién se levantó? Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven, ¿sí? Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, y luego hizo esta pregunta y dice, al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. ¿Qué está diciendo? Dio la respuesta. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es no. No es necesario circuncidarse para salvarse. No es necesario, dijo San Pedro. Todos se callaron y escucharon, todos se callaron. Dice literalmente en las escrituras, dice, todos se quedaron callados. O sea que ya no hubo discusión. Se acabó la discusión. Ya no había discusión. Ya se arregló el asunto. San Pedro arregló el problema. ¿Cuál era ese problema? ¿Nos tenemos que circuncidar, sí o no, para la salvación? San Pedro dijo que no. Todos se quedaron callados ya. Asunto acabado, debate acabado. Y comenzaron a escuchar a quién, a Bernabé y a Pablo hablando. ¿De qué hablaron? De las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. O sea, comenzaron a contar lo que ellos hicieron en los viajes como misioneros, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. No hablaron de la circuncisión porque ya se arregló el asunto, ¿sí? Vamos a continuar. Cuando terminaron de hablar Santiago, ahora Santiago dijo, hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos. Entonces, basándose ¿verdad? En Simón Pedro, ¿verdad? Que acabó de hablar, mencionó una parte de las escrituras. Y luego el versículo 19 viene lo que dice, considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para servir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Santiago se levantó, acuérdense, se basó en Simón Pedro. Simón Pedro ya había dicho esto, ya se arregló el asunto. Claro que sí, no hay que imponer eso, ¿verdad? Él estaba de acuerdo con lo que San Pedro dijo. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la llave. Tienes que estar en comunión con él. Él no lo estaba contradiciendo. Él se basó en las palabras de él. Lo mencionó a él, ¿sí? En su explicación. Entonces, ¿por qué está diciendo todo esto? ¿Qué está tratando de decir? Está diciendo, miren, muy correcto. No se deben de considerar, como dijo el Papa San Pedro, pero, pero hay que. Dice aquí, basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, o sea, que no coman carnes que fueran sacrificados por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Históricamente el contexto, Santiago fue apóstol y se encargó de la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Según la Biblia, ¿quiénes eran los sucesores de los obispos? Perdón, de los apóstoles, los obispos. Y los obispos, el trabajo de los obispos es establecer sacerdotes, otros obispos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
los obispos tienen una región en donde ellos tienen autoridad. Y esa región le llamamos diócesis. Entonces, cada obispo tiene su propia diócesis, ¿verdad? Igual los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Santiago tenía la diócesis de Jerusalén. Este concilio, el concilio de Jerusalén, sucedió en Jerusalén. Por eso se llama el concilio de Jerusalén. Con, concilio se refiere a cuando las autoridades de la iglesia se reúnen, y lo cual sucedió aquí, ¿verdad? Las autoridades se reunieron para arreglar este asunto. Entonces, entonces, lo, esta autoridad que tienen sobre su diócesis llamamos jurisdicción, jurisdicción, ¿sí? Entonces, la diócesis de Jerusalén está, ¿de quién se encargaba de eso? Santiago, ¿verdad? Lo estoy explicando lentamente para que no se confundan. Entonces, siendo el obispo de esa región de Jerusalén, él tenía la autoridad de establecer leyes que tenían que seguir los cristianos bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, ¿sí? O sea, los cristianos que están en Jerusalén tienen que escuchar estas palabras y evitar estas cosas para no escandalizar a los judíos. Entonces aquí cuando dice, por ejemplo, no coman carnes de animales estrangulados o ahogados, en realidad esto no es algo que tienen que cumplir los cristianos, ¿verdad? Un cristiano que compra carne no tiene que preguntar, ¿fue estrangulado este animal? No es necesario preguntar, no es pecado. Pero Santiago estableció esta ley para los cristianos que están bajo su autoridad en Jerusalén, no en todo el mundo, sino en Jerusalén, en ese tiempo, ¿para qué? Para no escandalizar a los judíos, ¿ok? Para no escandalizarlos, para no causar caos o problemas entre ellos mismos, ¿verdad? Y él tenía la autoridad de hacer eso, ¿sí? De poner esa ley para los cristianos que están en Jerusalén, viviendo entre judíos, para no escandalizarlos. No comas, por ejemplo, carnes estranguladas o ahogadas, ¿sí? ¿Ok? Pero el problema ya estaba arreglado. Santiago simplemente agregó estas cosas para su diócesis. Es todo. Porque muchos dicen que Santiago lo arregló. No, simplemente lean los primeros versículos desde el versículo 7. Pedro fue quien se levantó y arregló el asunto. Vamos a ver ahora am, en el Antiguo Testamento. Ahora muchos preguntan, algunos preguntan, ¿por qué San Pedro no recibió la diócesis de Jerusalén? ¿Sí? ¿Por qué no recibió la diócesis de Jerusalén? San Juan Crisóstomo nos da la respuesta. La respuesta es esta. La razón que San Pedro no recibió la diócesis de Jerusalén, pero Santiago sí, es, es porque San Pedro recibió jurisdicción de todo el mundo. Él tiene autoridad sobre todo el mundo, porque él es el Papa. Él es el Papa, el padre de toda la iglesia, tiene autoridad sobre todos, toda la iglesia, todo el mundo, como dijo San Juan Crisóstomo. Él enseña a todo el mundo, ¿sí? Esa es la razón, ¿ok? Porque él es el Papa, ¿ok? Vamos a ver aquí, Primera de Crónicas 28, versículos 1 al 4, ¿ok? David reunió en Jerusalén, el mismo lugar donde sucedió esto en Hechos 15, en Jerusalén a todas las autoridades, igual que acá arriba, todas las autoridades de la iglesia se reunieron allí, de Israel, ¿sí? O sea, las autoridades de esa región y los apóstoles se reunieron allí, ¿ok? En Hechos capítulo 15, ahora vamos a ver aquí, las autoridades de Israel estaban allí, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones militares al servicio de la ley, del rey, perdón, los comandantes, los administradores, ¿verdad? Am, todos los militares notables, ¿verdad? Todas las personas en autoridad en Israel estaban allí presentes, en esa asamblea, en ese concilio, para ponerlo de ese modo, ¿verdad? Entonces David se puso de pie y dijo, escúchenme, hermanos y pueblo mío, yo tenía el propósito de construir un lugar donde el arca de la alianza del Señor estuviera permanentemente y que fuera el sitio donde nuestro Dios pusiera su trono y había hecho preparativos para construirlo.
Pero Dios me dijo, no eres tú quien va a construirme un templo porque eres un guerrero y has derramado sangre, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió entre toda mi familia para hacerme rey de Israel por siempre, pues él escogió la tribu de Judá como tribu gobernante de la tribu de Judá, escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ser rey sobre todo Israel. ¿Cuál es este contexto? El contexto es, se reunieron para am, hablar sobre cómo construir el templo de Jerusalén, para que tenga un hogar la arca de la alianza, la arca de la antigua alianza. Entonces, es sobre la construcción del templo. Igual como acá arriba en Hechos capítulo 15, es sobre la construcción del templo de Dios, donde Dios está presente, la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a integrar a las personas a la iglesia? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia, seguir edificando, agregando en la iglesia? ¿Circuncidando a las personas o no? La respuesta es no. La misma discusión sobre la construcción del templo de Dios, sobre la construcción del templo de Dios. Esto sucedió en Jerusalén, esto también en Jerusalén. Se reunieron las autoridades en Jerusalén aquí, se reunieron las autoridades en Jerusalén también aquí. Es el mismo contexto, ¿sí? Aquí está el paralelismo, ¿sí? La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver, ¿quién tenía la autoridad aquí? El rey David. El rey David, porque él era el rey, ¿verdad? Él tenía la autoridad en esa asamblea, esa reunión, ese concilio. Él fue quien se puso de pie. Él fue que expresó cómo Dios escogió para entre todos, ¿verdad? Él fue escogido. Bueno, vamos a ver acá arriba qué dice San Pedro. Dice aquí el versículo 7. Después de mucho discutir, Pedro se levantó, se puso de pie, como David acá. Dice David, se puso de pie y dijo, escúchenme hermanos y pueblo mío. Y luego dijo acá abajo que Dios lo escogió. ¿Qué dijo las palabras de San Pedro acá arriba? Versículo 7. Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia. Es incluso en el griego, la versión griega del Antiguo Testamento es la misma palabra que se usó, escoger, ¿verdad? La misma palabra que se escribió. Entonces, obvio, hay una conexión aquí entre el rey David y Pedro. ¿Quién tenía la autoridad en esa asamblea en el Antiguo Testamento? El rey David. ¿Quién tenía en este concilio, en esta asamblea, esta reunión? En esta reunión, ¿quién tenía la autoridad? San Pedro. Ok, entonces está esa conexión entre los dos ahí, incluso con el Antiguo Testamento. Acuérdense, cuando lean el Nuevo Testamento, tienen que tener en mente el Antiguo Testamento también, porque es base del Nuevo Testamento, es la base para entender el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora vamos a regresar aquí, ya mero acabamos. Ya acabamos con los versículos de la Biblia, ¿sí? Pero les quiero agregar otra cosa. Aquí en el versículo 18 de Mateo 16, 18, ¿qué dice? Dice Jesús a San Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la piedra que es Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Él es el primer papa, él es la piedra que fue dada las llaves. Todos nosotros, según Primera de Pedro 2:4, versículos 4 al 6, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6 nos dice que todos nosotros somos piedras, ¿verdad? Formamos parte de la iglesia, somos piedras de Jesús. Pero hay diferentes tipos de piedras. Están las piedras bases, que son los apóstoles, los profetas. Está la piedra con las llaves, el primer papa, que es San Pedro, Mateo 16, 18, ¿verdad? Y están está la piedra angular que sostiene toda la iglesia, que es Jesús, ¿verdad? Y muchas personas, para tratar de disminuir lo que, lo que Jesús estaba diciendo aquí, dicen, oh, Pedro no es la piedra. No, 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 no. Pedro no es la piedra. Pedro no es la piedra. ¿Por qué? Y
muchas de las veces muestran padres de la iglesia. Vamos a ver si tienen razón o no, ¿ok? Vamos a ver aquí, pero ahorita voy a mencionar eso. Una cosa que les quiero decir es que noten que Jesús dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Literalmente le dijo, y esto está escrito en los manuscritos, que le dijo Simón Bar Jonás. Bar. Bar es la palabra en arameo que quiere decir hijo de. Entonces cuando dijo Simón Bar Jonás, esto quiere decir Simón hijo de Jonás en arameo. Entonces Jesús le estaba hablando en arameo y en arameo tenemos la palabra Kefa, ¿verdad? Entonces literalmente le dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Bueno, muy interesante que en Juan capítulo 1 versículo 42 nos dice algo muy interesante. Andrés llevó a Simón, su hermano, ¿verdad? A donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Kefas, que en arameo quiere decir piedra. Pedro, que quiere decir piedra. Entonces, incluso con el arameo podemos mostrar que Kefa, ¿verdad? Quiere decir piedra. ¿Ok? Entonces, obviamente, San Pedro es la piedra sobre la cual está hablando Jesús aquí. Sobre esta piedra voy a construir edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, y entonces vamos a ver ahora lo que dicen los padres de la iglesia, porque muchos dicen, oh, los padres de la iglesia no enseñan que San Pedro es es la piedra, sino que su confesión, solamente su confesión. Entonces Jesús no es la piedra, eso no es cierto. Vamos a ver lo que dicen, ¿ok? Dice esto, San Hilario. San Hilario nos dice, así, nuestro único fundamento inamovible, nuestra única dichosa roca de fe, es la confesión de boca de Pedro. Tú eres el hijo de del Dios vivo, ¿verdad? Mateo 16:18. Entonces muestran esto y dicen, ajá, entonces esto quiere decir que, que la, la piedra es la confesión que hizo San Pedro, no San Pedro mismo, pero no. El punto que está tratando de decir San Hilario no es que no es San Pedro, es solamente la confesión, no. Está diciendo que sí es la confesión, pero también es San Pedro. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica dice que es San Pedro y su confesión. San Pedro y su confesión. ¿Por qué? Porque no puede separar al hombre de su confesión. Si tú dices es la confesión, lógicamente también se tiene que decir que Pedro también es, porque no puede separar la confesión del hombre, ¿sí? El hombre, Pedro, hizo la confesión. Y se los voy a mostrar que ese es el punto de San Hilario con lo que dijo aquí después. Aquí está. Sobre la Trinidad, libro 6 párrafo 20. Este era sobre la Trinidad, libro 2 párrafo 23. Vamos a ver ahora lo que dice San Hilario en su libro llamado Sobre la Trinidad, libro 6 párrafo 20. Fíjense. Bendijo a Simón, Jesús, ¿verdad? Bendijo a Simón, que después de confesar el misterio fue puesto como piedra fundamental de la iglesia. No que la piedra no es Pedro, solamente la confesión. Él mismo dice que San Pedro fue puesto como piedra fundamental de la iglesia y recibió las llaves del reino de los cielos. Entonces, otro ejemplo, San Juan Crisóstomo dijo, hablando de Mateo 16:18, dijo, se basa en la fe de su confesión. O algunas personas quizás te van a mostrar solamente esta parte. Miren, San Juan Crisóstomo, él dijo que es la confesión. No, no es San Pedro. Era la confesión. ¿Ok? El problema es que no puedes separar la confesión del hombre. Si leyeran lo demás, vieran que San Juan Crisóstomo no está de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Vamos a ver lo que dice San Juan Crisóstomo, ¿ok? Dice, así muestra que muchos creen y levanta su ánimo y lo hace pastorear. ¿Ves cómo Jesús mismo lleva a Pedro a pensamientos elevados sobre él, ¿verdad? Porque Jesús fue quien
perdón, San Pedro fue quien confesó que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se revela y muestra que es el Hijo de Dios por estas dos promesas. Para aquellas cosas que son peculiares solo de Dios, es decir, perdonar pecados y hacer que la iglesia sea inamovible en tal embate de las olas, y declarar que un pescador, o sea, Pedro, es más fuerte que cualquier roca mientras todo el mundo lucha contra él. Estas cosas él mismo promete dar. Y a un hombre, es decir, perdonar pecados y hacer ser una piedra que no se puede mover. Está diciendo San Juan Crisóstomo, eso se lo va a dar a Pedro. Va a poder perdonar los pecados. Va a poder, va a ser una piedra que no se mueve, ¿sí? Y a un hombre mortal le confió tal autoridad sobre todas las cosas en el cielo, dándole las llaves. Este extendió la iglesia por todo el mundo y declara más fuerte que el cielo. Entonces, él mismo está confirmando lo que dicen los católicos de San Pedro, de que él fue dado las llaves, él tiene la autoridad, dice, sobre todas las cosas en el cielo, ¿sí? Entonces, él tenía esta grande autoridad. Si siguen leyendo, es muy claro que no está diciendo que Pedro no es la piedra, todo lo contrario, está diciendo que sí es la piedra. ¿Sí? Es una piedra que no se puede mover. Y más claro, esto es de su homilía 54. Vamos a leer su comentario en el Evangelio de San Juan. Miren lo que dice. Dice, Pedro mismo, la cabeza o corona de los apóstoles, es cabeza, es jefe de los apóstoles, el primero en la iglesia, primero en autoridad, el amigo de Cristo que recibió revelación, no de nombre, sino del Padre, como el Señor da testimonio de él, diciendo, bendito eres. Este mismo Pedro, y cuando nombró a Pedro, nombró esa roca. Cuando nombró a Pedro, nombró esa roca inquebrantable, ese fundamento firme, el gran apóstol, el primero de los apóstoles, el primero llamado, el primero que obedeció, fue culpable, aún negando al Señor. Entonces él era pecador, pero Dios lo escogió para ser cabeza de los apóstoles, el primero de los apóstoles, ¿sí? El primero de los apóstoles, porque él es jefe de los apóstoles, ¿sí? Fundamento firme, roca inquebrantable. Entonces, ¿cómo no va a ser no está hablando de que lo va a construir sobre Pedro. No, eso no es cierto. Sí dice que lo está construyendo sobre Pedro, porque él es fundamento firme, ¿sí? San Efrén de Siria dijo, Jesús dijo, Simón, seguidor mío, te he puesto por fundamento de la Santa Iglesia. Más claro no lo puede decir. En otro tiempo te llamé Pedro, porque sustentarás todos sus edificios. Eres el inspector de quienes construirán en la tierra una iglesia para mí. Si quisieran construir lo que es falso, tú, el fundamento, los condenarás. Tú eres la cabeza de la fuente de donde maná, perdón, de donde mana mi enseñanza. O sea, tú eres la cabeza de la fuente de donde mis enseñanzas fluyen. Tú enseñas a todo el mundo. Eso es lo mismo que dijo San Juan Crisóstomo. Él enseña a todo el mundo. Fluyen de San Pedro, ¿verdad? Él tiene la primacía. Tú eres el jefe de mis discípulos. Por ti daré de beber a todos los pueblos. Tuya es esa dulzura vivificante que yo reparto. Te he elegido para que seas, por así decirlo, el primogénito en mi institución, para que, como heredero, seas albaquea de mis tesoros. Entonces, él se va a encargar de qué? De los tesoros de Jesús. Te he dado las llaves de mi reino. He aquí, te he dado potestad sobre todos mis tesoros. Pedro tiene autoridad sobre todos los tesoros de Jesús. San Ambrosio también mencionan a él, dicen, miren, él dijo, el Señor dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión, está hablando de la confesión de San Pedro, mira, y de hecho dice sobre esta confesión de fe católica, ¿sí?
Pero él no creía que era Pedro el fundamento de la iglesia. No, no, claro que no. Eso es incorrecto. Aquí, hablando de Mateo 16, 18, dice, no podría entonces fortalecer la fe del hombre a quien actuando por su propia autoridad le dio el reino, a quien llamó la roca, declarándolo fundamento de la iglesia. Entonces, él mismo dice que sí, es la confesión, pero también es Pedro fundamento de la iglesia. San Jerónimo dice, mis palabras están dirigidas al sucesor del pescador. Esta era una carta que le escribió a el Papa San Dámaso I. Y le dice, te dirijo estas palabras, tú eres sucesor del pescador, tú eres sucesor de Pedro, al discípulo de la cruz. Así como no sigo a ningún líder, excepto a Cristo, así no me comunico con nadie más que con tu bienaventuranza. Es decir, con la cátedra de Pedro. ¿Qué es la cátedra de Pedro? Es la silla de San Pedro. O sea que el Papa San Dámaso I, dice Jerónimo, él se sienta en la cátedra de Pedro, en la silla de Pedro. Él tiene esa autoridad de San Pedro. Vamos a ver por qué esto es muy importante. Porque esta, lo sé, es la roca sobre la cual está construida la iglesia. Mateo 16, 18. Esta es la casa donde solo se puede comer correctamente el cordero pascual, es decir, la Eucaristía. Esta es el arca de Noé, y el que no se encuentre en ella, cuando prevalezca el diluvio, perecerá. Perecerá. Nos todos tenemos que estar en comunión con quién, con el Papa. Agárrate del Papa porque Cristo está orando por él. Ahora, noten que mencionó que el Papa San Dámaso I tomó ese lugar de San Pedro. Miren lo que dice aquí. Dice San Jerónimo, pero tú dices sobre Pedro fue fundada la iglesia, aunque en otros lugares se atribuyó lo mismo a todos los apóstoles, ¿verdad? Porque en Efesios 2:20 dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿sí? Y todos reciben las llaves del reino de los cielos, Mateo 18, 18. Ahí es cuando dice que Jesús, a todos los apóstoles presentes, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero nunca dice que Jesús les dio las llaves. Pero aún decimos que sí tienen las llaves, pero lo tienen indirectamente. Solamente lo tienen por medio de San Pedro. Lo tienen por medio de San Pedro. Tienen que estar, o sea que tienen que estar en comunión con San Pedro. ¿Ok? Entonces, tienen que estar en comunión con San Pedro. Y am, entonces lo reciben indirectamente. El único que lo recibió directamente es San Pedro. Mateo 16, 18. ¿Ok? 19, perdón. Y la fuerza de la iglesia depende de todos ellos por igual. ¿Sí? Eso está en Efesios 2:21. Sin embargo, miren lo que dice San Jerónimo. Se elige uno, no dos, no tres, no todos los 12. Dice, se elige uno entre los 12 para que cuando se haya nombrado un jefe, o sea, que se escoge uno para ser jefe de todos, para que no haya ocasión de cisma. Cisma es separación. Si hay separación, si hay desacuerdo, yo me voy a agarrar de San Pedro, el que Jesús escogió, porque él es el jefe. Tenemos que agarrarnos de él. Entonces, si él dice que San Dámaso I, el Papa San Dámaso I, el Papa de su tiempo, tomó el lugar de Pedro, eso quiere decir que él es jefe de la iglesia, el Papa es jefe de la iglesia. Esto es lo que creía San Jerónimo. San Gregorio de Niza. Pedro, el jefe de los apóstoles, es llamado y los restantes miembros de la iglesia son glorificados con él, porque en verdad la iglesia de Dios está establecida sobre él. Esto está de acuerdo con las palabras del Señor que hizo de la roca firme y sólida sobre la que construyó su iglesia. Muy claro, él creía que San Pedro es la piedra, ¿verdad? De Mateo 16, 18, ¿verdad? San Cirilo de Alejandría, lo mismo, cuando el bienaventurado Pedro
siendo considerado digno de tan gloriosa y maravillosa gracia, estando en las cercanías de Cesarea Filipo, ¿verdad? Donde estábamos en Mateo 16, 18, hizo una recta e intachable confesión de fe en él, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es lo que dijo San Pedro. ¿Y cuál fue la recompensa de la que se le consideraba digno? Fue oír a Cristo decir, bendito eres Simeón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y además recibió honores incomparables, incomparables, porque él le confió las llaves de los reinos del reino de los cielos, ¿verdad? A él se lo dio directamente, ¿verdad? Tú estás encargado de toda la iglesia, tú tienes las llaves. Y la confesión de su fe fue el fundamento firme de la iglesia. Aquí es donde se agarran muchos y dicen, miren, es la confesión, dice San Cirilo que es la confesión. San Cirilo dice que es la confesión, no Pedro. Falso. Miren lo que eso era en su comentario sobre Lucas. Vamos a ver su comentario sobre el Evangelio de San Juan. Dice, cambió su nombre a Pedro, ¿verdad? Que viene de la palabra Petra, que quiere decir roca, porque sobre él, sobre Pedro, fundaría después su iglesia. Entonces, noten que no miraban la diferencia, ¿sí? Cuando ellos hablaban de la confesión de San Pedro, hablaban de San Pedro mismo, ¿ok? Vamos a ver ahora las actas del concilio de Calcedonia, ¿ok? En las actas del concilio de Calcedonia, el concilio de Calcedonia es un concilio muy importante, un concilio muy importantísimo, ¿ok? Donde se declaró, acuérdense, y de hecho ese es un concilio ecuménico. Esto quiere decir que es un concilio am, donde declaran infaliblemente, infaliblemente, sin error, la doctrina correcta de Jesús. Vamos a ver, bueno, de hecho el concilio de Calcedonia afirmó infaliblemente que tenemos que creer nosotros, lo que declaró infaliblemente es que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Es una sola persona, es una persona divina, pero es una persona divina que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, dos naturalezas. No dos personas, dos naturalezas, ¿ok? ¿Cuáles son las actas? Les voy a decir la respuesta. ¿Qué es, qué quiere decir actas del concilio de Calcedonia? Cuando hablamos de las actas, estamos hablando de la historia detrás del concilio, ¿verdad? Son escritos que nos da a saber el contexto histórico de lo que estaba pasando detrás de las escenas, ¿sí? En el concilio. Vamos a ver lo que se afirmó. Dice, junto con el 3 veces bendito y glorioso apóstol Pedro, que es roca y fundamento de la Iglesia católica y fundamento de la fe ortodoxa. Eso se encuentra en sesión 3 de las actas, ¿sí? Entonces, incluso en las actas de los concilios ecuménicos, incluso vamos a ver después en el concilio de Éfeso también, donde se declaró que Cristo es una sola persona divina, no dos personas, no es una persona divina y una persona humana, no, es una persona divina, pero con dos naturalezas, ¿sí? Vamos a ver después por qué eso es importante, ¿ok? Pero ya vamos a acabar con esto. El papado, esta doctrina enseñado y practicado por los padres de la iglesia. Este es San Clemente de Roma, primer siglo, papa del primer siglo, sucesor de San Pedro. Después de San Pedro, según San Ireneo, era San Lino, el papa San Lino, y luego el papa San Anacleto, y luego el papa, San Clemente de Roma. Él es mencionado en la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Él era acompañante de San Pablo. En el año 180 después de Cristo nos da a saber San Ireneo, ¿verdad? Que históricamente él era el cuarto papa, papa del primer siglo. Fíjense, la autoridad que él tenía. Dice, él escribió una carta a los corintios. Los corintios tenían muchos problemas, incluso en los tiempos de San Pablo. Si leen Primera de Corintios, se van a dar cuenta que era una iglesia
con muchos problemas, ¿verdad? Que San Pablo les estaba dando consejos, les estaba diciendo cosas para que se arrepintieran, para que cambiaran. Bueno, después de morir San Pablo, todavía estaban teniendo muy graves problemas, ¿sí? Fíjense lo que dice. Dice, sentimos que hemos tardado un poco en prestar atención a los puntos respecto de los cuales nos habían consultado. Entonces, la iglesia de Roma fue consultado. Ayuda a esta iglesia, la iglesia de Corinto, ¿sí? La iglesia de Corinto pidió ayuda ¿a quién? Al Papa. Fíjense, en este tiempo todavía estaba vivo San Juan. ¿Y por qué no mandaron esta carta a San Juan el apóstol? ¿Por qué no se lo mandaron a él? De hecho, San Juan el apóstol, supongamos si estaba en exilio, si estaba en exilio porque en algún tiempo fue exiliado San Juan. San Juan fue exiliado y estaba en Éfeso, ¿sí? Éfeso está más cerca a Corinto que Roma. Entonces, si San Juan ya estaba en Éfeso, ¿por qué no le mandaron la carta a él? Y si estaba vivo, ¿por qué no se la mandaron a él, a un apóstol de Jesucristo? ¿Por qué a Roma en particular? Bueno, porque Roma es el sucesor de San Pedro, tiene la autoridad, la jurisdicción sobre toda la iglesia. Y eso es lo que afirma San Clemente, porque San Clemente ahora comienza a decir, acepta nuestro consejo, dice, tienes que escuchar a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no tienes jurisdicción sobre nosotros, nosotros somos la iglesia de Corinto, porque él es el Papa, tiene jurisdicción, tiene autoridad sobre toda la iglesia. ¿Sí? Y luego dice, el que no nos escucha, hazle saber que se involucrará en transgresión, en pecado y en no pequeño peligro. O sea, puedes caer hasta el infierno por el grave pecado que estás cometiendo. Entonces, vamos a seguir ahora con San Ignacio de Antioquía. Él fue discípulo del apóstol San Juan. Apóstol San Juan, discípulo. Miren lo que él dice, ¿ok? San Ignacio de Antioquía. Él fue dado martirizado, ¿sí? Um, por lo tanto, la imagen que está aquí. Este discípulo del apóstol San Juan le mandó una carta a los romanos, a la iglesia de Roma. Dijo, a la iglesia también que tiene la presidencia, la iglesia presidente sobre todas las demás iglesias, en lugar del país, en lugar del país de los romanos, digna de Dios, digna de honra, digna de bendición, digna de alabanza, digna de éxito, digna de santificación, y por cuanto tiene la presidencia en amor, llamados así por Cristo y llamados por el Padre. Así es como lo designó Cristo. Tú, la iglesia de Roma, no enviaste a nadie, o sea, no tenías envidia de nadie, ¿sí? Es lo que estaba diciendo. Pero a otros enseñas a otras iglesias. Solo deseo que lo que has recogido en tus instrucciones, o sea, lo que has declarado en tus instrucciones, lo que has atado a las demás, siga siendo válido. O sea, siga siendo en efecto, es lo que dijo. Sigo siendo en efecto. ¿Ok? Entonces, noten que lo que afirma a los demás enseña y luego dice que eso siga en efecto. Espero que siga en efecto, que sigan obedeciéndote a ti, porque tú eres el presidente, tú tienes la presidencia sobre todas las demás iglesias. Vamos a seguir con San Ireneo, más claro aquí. No lo puede decir de manera más clara. Aquí está demasiado claro. Dice San Ireneo en el año 180 después de Cristo, fíjense. Entonces, esto de el Papa, el Constantino, año 300, no. Eso es en el año 180 después de Cristo. Esto es establecido por Cristo, pero incluso antes del año 300 lo vemos, ¿verdad? San Ireneo, 180 después de Cristo, miren lo que dice. Hacemos esto, digo, indicando esa tradición derivada de los apóstoles
de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Está hablando de la iglesia de Roma. Dice, como también señalado la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos, porque es necesario que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia. No puedes estar en desacuerdo con esa iglesia, tienes que someterte a esa iglesia que tiene la presidencia, como dice San Ignacio. Es necesario que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia debido a su autoridad preeminente. Tiene la autoridad sobre todas las demás iglesias. San Atanasio aquí explica que prácticamente lo que dice es que hablando antes del concilio de Nicea, entonces había muchos concilios ecuménicos a través de la historia, ¿ok? En total, 21 concilios ecuménicos, ¿ok? El primer concilio ecuménico era en el año 325, el concilio de Nicea, ¿ok? Donde se defendió infaliblemente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no, que no se puede negar, que Él es Dios, Dios Todopoderoso. Pero San Atanasio dice que antes del concilio de Nicea, la iglesia ya habló en contra de esa herejía. Y lo dice aquí, lo explica, ¿verdad? Y luego después dice aquí, porque el obispo de Roma, habiendo escrito también contra los que decían que el Hijo de Dios era una criatura y una cosa creada, ¿verdad? Porque esas personas decían que Jesús no es Dios, fue creado por el Padre, ¿sí? Es manifiesto que no ahora por primera vez, sino desde antiguo, desde la antigüedad, la herejía de los adversarios arrianos de Cristo, o sea, esas personas que estaban diciendo eso, ha sido anatematizado por todos. Anatematizado quiere decir que fue condenado, ¿ok? Entonces dice, no en estos tiempos por primera vez, sino desde antes del concilio de Nicea, ya fue condenado por todos, es decir, por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Roma habló en contra de esa herejía. Roma declaró que es falso, por lo tanto, esa es enseñanza de toda la iglesia. Lo que afirma Roma, eso es lo que afirma toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Roma habla por toda la iglesia. Roma tiene la primacía. Es el presidente de todas las iglesias. Entonces, afirma lo que afirmó Roma, ¿sí? Y dice que lo que firmó Roma, dice que eso es igual a lo que dice toda la iglesia, porque Roma representa a toda la iglesia. Y luego dice también esto, había un concilio llamado el Concilio de Sárdica. Este no era un concilio ecuménico, pero era un concilio presidido por San Atanasio. Ahí estaba presente ahí. Y dice, si algún obispo pierde el juicio en algún caso y todavía cree que no tiene un caso malo sino bueno, para que el caso pueda ser juzgado de nuevo, entonces está hablando de una persona que fue condenado y dice, bueno, yo creo que fui condenado, pero incorrectamente. Quiero ser juzgado nuevamente. ¿Qué dice? Dice, honremos la memoria del apóstol Pedro, haciendo que los que han dictado la sentencia escriban a Julio, el papa de ese tiempo, el papa Julio el primero, San Julio el primero, obispo de Roma, para que si parece conveniente, él mismo envíe árbitros y la sentencia sea nuevamente dictada por los obispos de una providencia vecina. Entonces, ¿a quién van a ir? Al papa. Vayan al papa cuando tengan ese problema y él se encarga. Papa San Julio primero, te conviene, este es el Papa San Julio I, de quien estaba hablando San Atanasio, te conviene escribirnos para que así se decrete lo justo para todos, porque los que sufrieron fueron los obispos y las iglesias que no sufrieron las comunes
sobre las cuales gobernaban los apóstoles en persona. ¿Y por qué no se nos escribió, o sea, el Papa, por qué no se nos escribió en Roma? Y quizás a lo mejor se preguntan por qué está hablando en plural. La razón es porque está hablando de Roma, entonces obviamente está hablando del Papa, ¿verdad? Del mismo. Pero ¿por qué habla en plural? Y los papas incluso hasta el siglo XX hablaban en plural. ¿Por qué? Porque hablan por toda la iglesia, ¿sí? Representan a toda la iglesia, por eso hablan en plural. Entonces dice, ¿por qué no escribieron a mí, al Papa, especialmente sobre Alejandría? Porque lo que estaba pasando en Alejandría es el obispo San Atanasio fue excomulgado, fue condenado, aunque él tenía la razón. Y dice, o ignoran los arrianos, ¿verdad? Prácticamente los que condenaron a San Atanasio, que esta ha sido la tradición que nos escribió primero y por lo tanto lo que es justo sería decretado desde este lugar. ¿Qué está diciendo? Dice, la tradición es que se escriba primero a nosotros y nosotros nos encargamos. Por lo tanto, si alguno sospecha de este tipo, caerá sobre el obispo de allí. Sería beneficioso escribir a esta iglesia, es decir, la iglesia de Roma, como dice San Atanasio, en memoria de San Pedro. Ahora ya mero acabamos aquí, ¿ok? Vamos a ver San Optato de Milevis, ¿ok? Él está hablando en contra de los donatistas, que eran un grupo de herejes, y está tratando de decir, ustedes no tienen la verdadera iglesia, nosotros tenemos la verdadera iglesia. Ustedes no tienen la autoridad de Cristo, nosotros sí tenemos la autoridad de Cristo. Miren cómo hace la prueba. Dice, no puedes negar entonces que sabes que a Pedro primero le fue otorgado en la ciudad de Roma la cátedra, la silla episcopal, la cátedra episcopal, es decir, de obispo, ¿verdad? Sobre la cual se sentaba Pedro, cabeza de los apóstoles, por lo que se le llamaba Kefas, que en esta cátedra la unidad debe ser preservada por todos. Tienes que estar unido con el Papa. No sea que los otros apóstoles puedan reclamar cada uno para sí mismo cátedras separadas. Eso sería cisma. De modo que quien levanta una segunda cátedra o que levante una segunda cátedra, la única, contra la única cátedra, sea ya cismático y pecador. Si los apóstoles hubieran ido en contra de Pedro, serían cismáticos y pecadores. Hay que agarrarnos de Pedro. Pues bien, en la única cátedra, que es la primera de las investiduras, Pedro Pedro fue el primero en sentarse. A Pedro le sucedió Lino, o sea, el sucesor Lino, y ya empezó a dar el linaje desde San Pedro hasta su tiempo. Y dice a Liberio Damaso, a Damaso Ciricio, que hoy es nuestro colega, con quien el mundo entero, a través del intercambio de cartas de paz, está de acuerdo con nosotros en un vínculo de comunión. O sea, ¿qué está diciendo? Miren, el Papa está de acuerdo con nosotros, no con ustedes. Y por eso dice, muestren ahora el origen de su cátedra. Ustedes que quieren reclamar para ustedes la Santa Iglesia, es decir, ustedes que creen que tienen la Santa Iglesia, a ver, ustedes dime qué autoridad tienen si nosotros tenemos el Papa. Entonces, él mismo creía que el Papa arregla el asunto. Y esto era en el siglo V, ¿verdad? Muy temprano. Perdón, el siglo IV, en los 300, ¿ok? San Agustín, él dijo, por mi parte, no debo creer en ningún evangelio excepto es, si lo mueve la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, habían personas, los maniqueos, que construían escrituras por sí mismos, diciendo, esta es palabra de Dios. Pero dijo San Agustín, yo no lo voy a creer, al menos si es aprobado por la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces él creía en la autoridad de la iglesia. Y también él mencionaba sobre la primacía de la iglesia de Roma. Dice, refuten a unos herejes llamados los pelagianos, que contradicen
y traigan a nosotros a los que resisten. Ya se han enviado dos concilios sobre esta cuestión a la sede apostólica, es decir, a Roma. A Roma se mandó dos, dos veces y de allí también han llegado respuestas, o sea, ya han dado la respuesta. Roma dijo que no, esa es una herejía, no lo deben de creer. ¿Y qué dijo San Agustín? Dijo, la causa ha terminado. Ojalá algún día el error eh, también, ¿verdad? El error también desaparecerá, también. Entonces, dice San Agustín, cuando lo dice Roma, ya es acabado. Roma habla, el asunto es acabado. En la iglesia romana, la supremacía de la cátedra apostólica siempre ha florecido. También es otra cosa que ha dicho San Agustín. El Papa San Inocencio el primero dice, al buscar las cosas de Dios, has reconocido que el juicio debe ser remitido a nosotros, el Papa, ¿verdad? Hablando en plural porque él representa toda la iglesia, y has demostrado que sabes que se le debe a la sede apostólica, es decir, a Roma, si todos los que estamos en esta posición deseamos seguir al apóstol mismo, San Pedro, de quien ha surgido el episcopado mismo y la autoridad total de este nombre. ¿Qué está diciendo? Dice, si quiere, igual lo que dijo San Atanasio, si quieren, tienen que recordar a San Pedro. En memoria de San Pedro, tienen que hacer estas cosas. Escribir al Papa San Inocencio y someterse a las decisiones que él está tomando. Y estos son santos de los ortodoxos, por eso también estoy mencionando a los papas, ¿verdad? Porque también hay ortodoxos que creen que los papas eran santos en aquellos tiempos. Y ellos dicen, oh, pero ellos nunca enseñaban la primacía de la Iglesia de Roma, eso es falso, ¿sí? Sí lo enseñaban el Papa San Leo, el Papa San Gregorio también. Ahorita vamos a mencionar San Gregorio, ¿ok? Actas del Concilio de Éfeso, ¿ok? Este concilio es aceptado por los ortodoxos, y vamos a ver lo que sucedió en el concilio de Éfeso. Dice Felipe, presbítero y legado de la sede apostólica, dijo, ofrecemos nuestro agradecimiento al santo y venerable sínodo, es decir, el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso es donde se declaró que Jesús es una sola persona, ¿ok? No es dos personas, es una sola persona con dos naturalezas, ¿ok? Cuando María Santísima dio luz a Jesús, dio luz a una persona, ¿ok? Porque porque las personas nacen, ¿verdad? Cuando una mujer está embarazada, da luz a una persona. Entonces María dio luz a la persona Jesús. Y Jesús tiene dos naturalezas, divina, divina, divina y humana. Entonces por eso María es madre de Dios, porque dio a luz a Dios. ¿Ok? Eso se defendió en el concilio de Éfeso. Eso se declaró infaliblemente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que sucedió aquí en las actas del concilio de Éfeso, esta es sesión 2. ¿Ok? Ofrecemos nuestro agradecimiento al santo y venerable sínodo del concilio de Éfeso, porque cuando les fueron leídos los escritos de nuestro santo y bendito Papa, los santos miembros por nuestras o sus santas voces se unieron a la santa cabeza también con sus santas aclamaciones. Entonces, aprobaron lo que escribió el Papa. Y él dice, cuando aceptaron eso, se unieron a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la santa cabeza de la iglesia? Vamos a ver. Porque su bienaventuranza no ignora que la cabeza de toda la fe, la cabeza de los apóstoles, es el apóstol Pedro. Y ya que nuestra mediocridad, es decir, están hablando de manera humilde, ¿verdad? No somos nada, somos, mediocridad quiere decir que nosotros no somos nada, ¿ok? Después de haber sido sacudida por tempestades y muy vejada, ha llegado, te pedimos que ordenes que se nos explique lo que se hizo en este santo sínodo antes de nuestra llegada, para que según la opinión de nuestro bendito Papa, podamos igualmente ratificar su determinación. O sea que, por favor, dinos lo que sucedió para que el Papa lo apruebe.
Ahora vamos a ver lo que dijeron en la sesión 3. Entonces, acuérdense, ¿quién es la cabeza? Pedro, ¿ok? Vamos a ver en este tiempo quién va a ser la cabeza, quién es el sucesor, quién toma el lugar de San Pedro y es la cabeza de toda la iglesia. Vamos a ver. Dice, Felipe, presbítero y legado de la sede apostólica, dijo, no hay duda, y de hecho es sabido en todos los tiempos, que el santo y bendito Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la iglesia católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y que a él le fue dada la potestad, el poder, la autoridad de desatar y atar los pecados, quien hasta hoy y por los siglos vive y vive en vive y da juicio en sus sucesores. ¿Quiénes son sus sucesores? Vamos a ver. El santo y bendito Papa Celestino, según el debido orden, es su sucesor y ocupa su lugar. Entonces, ¿quién es la cabeza? Según aquí, lo que acabamos de leer, el Papa, los sucesores de San Pedro, los papas. Entonces, ahí está, claro. Ya me lo acabamos aquí, faltan nada más tres, ¿ok? Actas del Concilio de Calcedonia, ¿ok? Aquí lo dice más claro, dice, recibimos instrucciones de manos del bendito y apostólico obispo de la ciudad romana. Entonces está hablando del obispo de Roma, es decir, el Papa, que es cabeza de todas las iglesias. Ahí está muy claro, el Papa es cabeza de todas las iglesias. Esta es de sesión 1 y sesión 2 dice, se leyó la carta del Papa San Leo y los obispos reunidos allí en el concilio dijeron, aceptaron la carta y dijeron, San Pedro ha hablado a través del Papa San Leo. Entonces ahí está. Ellos creyeron que Pedro, el Papa, tomaba ese lugar de San Pedro. Sí, ahí está. Leo es sucesor directo de Pedro tomando su lugar. ¿Ok? Papa San Gregorio Magno. Este es un papa también venerado por los ortodoxos y él también enseñaba la primacía de la Iglesia de Roma. Fíjese lo que dijo aquí. Dijo, ¿quién no sabe que la Santa Iglesia está fundada en la solidez del apóstol mayor, cuyo nombre expresaba su firmeza, llamado Pedro de Petra, que quiere decir piedra, ¿ok? Aunque hubo muchos apóstoles, solo la sede del príncipe de los apóstoles, es decir, la iglesia, la sede romana, la iglesia de Roma, recibió la autoridad suprema en virtud de su propio principado. Entonces, ¿cuál iglesia tiene la autoridad suprema? La iglesia de Roma. Vamos a hablar aquí ahora con San Máximo el Confesor, otro santo de los ortodoxos que también creía en la primacía de la iglesia romana. Dice, porque los confines de la tierra y todos los que en ella confiesan pura y rectamente al Señor, es decir, todos los cristianos, ¿verdad? Que confían en el Señor y aceptan al Señor, miran directamente hacia la Santísima Iglesia Romana y su luz, esperando de ella el resplandor luminoso de nuestros padres, según lo que dicen los inspirados y santos concilios, ¿ok? Porque habían 6 concilios ecuménicos am, hasta su tiempo. Después de San Máximo el Confesor, ya han pasado más concilios ecuménicos, pero en su tiempo solamente había 6. ¿Dónde estaba? Han decretado pura y piadosamente, declarando del modo más expreso el símbolo de la fe, porque desde la venida del Verbo encarnado entre nosotros, todas las iglesias en todas partes del mundo han tenido como base y fundamento solo a la iglesia más grande, ya que según la promesa de Cristo nuestro Salvador, las puertas del infierno no cierran. Entonces, hablando de la iglesia romana, ¿qué dice? Dice esta iglesia, ¿sí? Nos fijamos en ella, nos fijamos en ella. Y ahí vemos la luz de nuestros padres.
la Iglesia de Roma preserva nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque nunca prevalecerá contra ella el infierno. La Iglesia de Roma posee las llaves de la recta confesión y la fe en Él, o sea, la fe en Jesús, que abre la verdadera y única religión a quienes se acercan con piedad y cierra con llave toda boca de los herejes que hablan injusticias contra Dios. Entonces, infaliblemente declara en contra de las herejías, porque preserva, es decir, preserva las verdades. Infaliblemente enseña, ¿sí? Carga las llaves. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia que está en Roma, ¿ok? No puede, ¿sí? ¿Según qué? Según la promesa. Aquí dice, según la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Una promesa de nuestro Señor puede fallar? ¿Puede fracasar una promesa de nuestro Señor Jesucristo? No. Entonces, esto tiene que seguir para siempre. Entonces, los ortodoxos se necesitan creer en esta primacía aún, que la iglesia de Roma tiene primacía sobre todas las demás iglesias, que enseña infaliblemente y que preserva las tradiciones sagradas. ¿Ok? Todos debemos de creer eso.